La hora de Maquiavelo. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Bueno, que sí, ¿qué tal? Es la hora de Maquiavelo, ¿no? Y esta es la vicepresidenta. Y la pregunta es, ¿no? Si, como muchos analistas están previendo, muchos periodistas informados, que, bueno, hay una probabilidad bastante alta de que no la absuelvan. El Tribunal Oral Federal o Criminal Federal 2, que le está juzgando y que tiene un pedido de condena muy alta por asociación ilícita. La condenará por ese delito gravísimo, por un delito menor. Es altamente probable. Y la pregunta que nos hacemos, aquí en la hora de Maquiavelo, es ¿qué pasaría si esta noticia, que se da prácticamente por sentada, que muchos la dan de un lado de la grieta y del otro, la dan ya por casi hecha, y que va a venir antes de antes de las fiestas, antes de la feria judicial? ¿Cómo impactaría en la opinión pública? ¿Cómo impactaría en la política? Y la otra pregunta es, ¿y esto tendrá impacto electoral en las elecciones del año que viene? Hicimos una de esas encuestas que hacemos habitualmente, desde la hora de Maquiavelo, la revista Imagen, a un panel de encuestadores, consultores políticos, directores de asuntos públicos de empresas. Yo quiero que veas cómo sería el impacto en la opinión pública de esa condena que, por previsible que sea, por probable que sea, no va a ser menos impactante. Y fíjate que muy alto y alto es más del 80% de los 58 encuestadores, consultores que contestaron. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están diciendo? Esto será previsible. El desenlace es muy probable y conocido, pero igualmente va a ser un terremoto político. Igualmente, a ver, un ejemplo de la reacción impredecible, imprevisible, la tenés, por ejemplo, en el caso de las elecciones en Estados Unidos en 2001, cuando Donald Trump, los fanáticos de Donald Trump decidieron tomar el Capitolio, el Congreso de Estados Unidos, a sangre y fuego. O sea, un episodio que, humilló a los Estados Unidos ante el mundo, una vergüenza, y hoy está Trump en el banquillo de los indagados, digamos, para ver si tuvo o no tuvo que ver con eso, ¿no? Y fíjate que hubo elecciones hace 2 semanas en Estados Unidos y no le fue bien a los candidatos de Donald Trump en muchos estados, como habían pronosticado los encuestadores, porque el presidente Joe Biden está con problemas de imagen y no tiene una popularidad muy alta. O con Bolsonaro, cuando Bolsonaro, no desconoció totalmente el triunfo, pero hasta que dijo, sí, voy a acatar la Constitución, los camioneros salieron a bloquear todo Brasil, ¿no? Imagínate, los camioneros son más bien de derecha en Brasil. Acá, los de Moyano, son todos kirchneristas. Por eso le preguntamos cuál es el efecto electoral, porque esta condena va a llegar no 6 meses antes de las elecciones. Las PASO, que a todas luces se van a hacer, son en agosto, sino que ya en abril empiezan elecciones provinciales en muchas provincias que quieren, sobre todo peronistas, que no quieren tener nada que ver con este desastre, con este desastre total económico que es el gobierno de Alberto y Cristina Kirchner.
En abril empieza Río Negro. Y quiero ver la pregunta, ¿cuál es el impacto que podría tener en las elecciones? Fíjate vos qué interesante. A pesar de que a nivel opinión pública, a nivel político, puede ser un terremoto de consecuencias impredecibles, mucho más impredecible que la derrota impredecible de la selección ante Arabia Saudita, por ejemplo. Y la gran mayoría cree que o el votante kirchnerista ya lo da por descontado, no cambia su voto, o que para el kirchnerismo, esto es digamos, 2/3, 1/4 es que para el kirchnerismo es un acto más de lofer, así que también era previsible, y solamente hay un 9% que dice que algunos podría perder algunos votantes. A ver, lo que están diciendo las encuestas es que depende de cuál sea el candidato y depende de cómo lleguemos económicamente a las elecciones, el kirchnerismo podría sacar hasta un 30%, no mucho más, pero que ese 30%, con condena, sin condena, lo va a seguir teniendo. Va a depender mucho más de Massa y de que Massa logre continuar esta agonía hasta las elecciones, o si a Massa también le explota todo, como pareció explotar en julio cuando se fue Martín Guzmán. Yo te quiero proponer un pequeño repaso. No sé si lo tenés ahí, el boletín oficial de la semana pasada. El Ministerio de Economía crea el observatorio. Vení. El observatorio de precios, ¿no? Creo que no es el primer observatorio de precios del kirchnerismo, ya se había creado uno en la época de Cristina. A ver, es como repasá por favor el programa pasado en el canal de YouTube, lo que te decíamos, es parte del relato. La guerra contra la inflación es relato, porque una guerra se libra contra una potencia extranjera. La guerra se la tendría que hacer a sí mismo el propio gobierno que emite y decreta paritarias libres, ¿no? Paritarias que ya están arriba del 100% y que van a generar y van a alimentar para el año que viene una inflación que va a tener su piso probablemente en el 100%. Entonces, la guerra es un relato. Precios cuidados es un relato. Relato que los precios cuidados desde que se instalaron hace 9 años subieron 1500%. Esos son los precios cuidados. Que te dicen, nosotros somos buenos, el Estado es bueno y te cuida de los empresarios que son malos, ¿no? Bueno, Sergio Massa los cambia por precios justos, ¿no? Para cuidarte de los empresarios que son injustos. Bueno, ahora vino el observatorio de precios. Obviamente otra pérdida de tiempo, otra payasada, otra gastada de plata, otro lugar más para contratar ñoquis. Y quiero que veas el otro relato, ¿no? ¿Esto sabes lo que es? El billete que nunca fue. Este billete de 5.000 pesos lo había diseñado el gobierno de Macri para que cuando asumiera Alberto Fernández con la inflación que Macri reconocía que tuvo porque les gestionó mal, porque le salió todo mal, en lugar de hacer este billete de 5.000 pesos, ¿qué dijeron en el gobierno? No, pará, relato. Si hacemos un billete de 5.000 pesos, la gente va a creer que hay inflación. No. Ergo, la gente se está volviendo loca con los billetitos en Argentina. ¿Y sabés cuánta plata cuesta imprimir todos esos billetes? El cálculo es que por no permitir este billete de 5.000, y hoy seguramente tendríamos que tener un billete de 10.000 como mínimo además, el gobierno ya viene gastando por lo menos 250 millones de dólares, porque el papel, y de eso vamos a hablar hoy, el papel, la tinta, todo eso es importado. Y estamos gastando cientos de millones de dólares que no hay quizá para medicamentos, para importar insumos fundamentales, porque creemos, o que el gobierno cree, que engaña a alguien con su relato. Y con su relato, en realidad, se engaña a sí mismo. Y además le jode la vida a la gente que tiene que andar con estos billetitos de 1.000 pesos que valen $2, ¿no? Cada vez menos. Bueno, te propongo, porque vamos a hablar del papel. Y del papel que tiene el ambientalismo, que tuvo y tiene el ambientalismo, el ecologismo en la Argentina, para hacer de este país un país mucho más pobre. 3 segundos.
Hemos venido a decir que no es una cuestión que atañe solo a la provincia de Entre Ríos o a la ciudad de Gualeguaychú. Esta es una cuestión ambiental que atañe a los pueblos uruguayo y argentino y que la República Argentina toda asume como un problema propio. Tenemos la razón, el derecho está de nuestro lado, con la fuerza moral que da el saberlo. Confiemos que lograremos superar y obtener los resultados que corresponden de este diferendo. Aldo Leporati. Quiero que veas, a ver si podemos pedirle a los chicos, a un Aldo Leporati hace más de 15 años, más joven, tomando un traguito en el río Uruguay, ¿no? En la pileta de tratamiento de efluentes antes que llegara el agua, el efluente al río Uruguay. El efluente de la planta de Botnia, que se llamaba Botnia en aquel entonces, finlandesa. Aldo Leporati fue el consultor de comunicación de crisis que contrató en Argentina, Botnia ya estaba instalada en Uruguay, para explicar que lo que decían los finlandeses de que no iban a contaminar era verdad y que todo este circo que se armó, yo quiero recordar, había un gobernador, Busti, que murió, que era el gobernador en ese momento, un intendente, Bailio se llamaba, y hoy ese intendente es el secretario de Agricultura de la Nación, puesto por Massa, que fomentaron estos piquetes que llegaron al corte del puente binacional durante, no sé, 3 años. Más de 800 días seguidos. Seguidos, o sea, digamos, casi 3 años. Pero las consecuencias fueron mucho más graves para la Argentina. Pero el origen de todo esto es que Botnia se iba a instalar en Argentina, en Entre Ríos, porque es ahí donde está la mayor materia prima, en Entre Ríos y Corrientes, que son la madera que usan para hacer la pasta celulósica. Y que, como buen gobernador peronista, le pidió un peaje muy alto que los finlandeses no estaban dispuestos a pagar, así que tomaron la decisión de cruzar el río y en vez de instalarla en el río Uruguay de este lado, la fueron a instalar a Uruguay y no pagaron la coima. De ahí surge la conversión de Busti, de Bailo y de un montón de gente al supuesto ecologismo, afirmando de que esta planta iba a contaminar y nos iba a hacer pelota. Se cumplieron 15 años, el pacto, el acuerdo binacional, porque fue un diferendo que llevó casi una guerra entre Argentina y Uruguay, gran irresponsabilidad de Néstor Kirchner, bueno, del gobernador, por supuesto también, pero fundamentalmente de Néstor Kirchner, que se montó sobre esa ridiculez para hacer una causa malvinera, y ahí lo tenías en lo que se llamaba el corsódromo, ¿no?, de Gualeguaychú, anunciando que íbamos a ir a La Haya, donde por supuesto perdimos en La Haya, etc. 15 años y había un observatorio de la UBA, les gustan los observatorios a los peronistas, que iba a medir a ver cómo estaba el agua y el aire por culpa de Botnia. A los pocos meses se dio cuenta que Botnia no contaminaba, que toda la contaminación del río Uruguay venía de Gualeguaychú, que no trata sus efluentes. Y los otros días, Aldo Leporati conmemoró estos 15 años del traguito de agua, y bueno, con un mensaje muy interesante. Yo quiero que veas, hay una imagen donde pasa una señora protestando con un cartel de Finlandia asesina. No sé si lo podemos ver ahí, pero... Sí, esto llegó a límites, ahí está. Esto llegó a límites increíbles porque, a ver, nosotros empezamos a trabajar para Botnia 3 meses antes de las elecciones del 2005. Y se suponía que era un tema político, que pasaban las elecciones y se caía. Bueno, estuvimos 7 años trabajando para este caso. Claro. Cuando arrancamos, me acuerdo que en las encuestas de Mora y Araujo, que habíamos encargado, decía que el 94% de los argentinos estaban en contra de la instalación de una pastera. Y esto era porque había un montón de mensajes y había una manipulación increíble para que todos los argentinos pensaran eso. Nosotros cuando empezamos a trabajar,
Yo tuve casos de amigos, socios de estudio de abogados grandes que me decían, Aldo, no te metas en este caso porque vos vas a terminar peor que, no sé, Videla y Macera juntos. Te van a odiar todos. Y yo había ido, en cuanto empecé a trabajar, yo siempre le pido a los clientes, quiero ver lo que ustedes hacen. Y yo me fui a Finlandia y vi en un lago 3 pasteras y 2 papeleras juntas, o sea, eran 5 industrias, tiraban todos los efluentes al lago y en el lago era el color del agua del vaso. Y ver también gente, porque fui justo en verano, la gente bañándose con las familias. Y entonces Bueno, una de las cosas que decían los asambleístas es que la playa que tienen en Gualeguaychú, enfrente de la planta, iba a estar inhabitable. Está mucho más fea porque está la planta del otro lado. Pero está a 12 kilómetros, es otra de las manipulaciones. La Nación publicó en aquel momento una foto que muestra que está casi pegada a la playa de Ñandúbaizal, que es donde van la gente de Gualeguaychú, pero lo que tenía era todo un teleobjetivo acercándose a la planta. Cuando vos sacás la foto real, es 12 kilómetros y medio. Claro. Entonces, por eso digo, uno es la manipulación, la percepción. Es para en los libros del periodismo, en abril del 2005, más de 30 periodistas de Gualeguaychú y alrededores firmaron una declaración diciendo que no iban a ser objetivos con respecto a este tema. Ya de entrada no iban a ser objetivos. Y fueron los corresponsales de todas las agencias de noticias, la corresponsal de Clarín ahí. Bueno, en ese momento, eso hay que decirlo, Aldo, no fue solamente el peronismo, fueron los medios de comunicación, fue toda la política. ¿Sí? Porque yo quiero que veas la imagen anterior, la imagen del puente tomado. Esta fue una de las protestas en el puente binacional que estuvo cortado durante 3 años, como decía Aldo. Y después, fines de semana antes y fines de semana después de los 800 días. Claro, para perjudicar al Uruguay, para que no fueran turistas, etcétera, etcétera, y se perjudicaron todos. Te voy a contar algo con respecto a esta foto, que no lo sabe nadie, y te lo doy. Los diarios, gracias a estos corresponsales que habían firmado esto, que no iban a ser objetivos, los diarios publicaban en la tapa que en estas manifestaciones había entre 90.000, 100.000, 110.000 personas. En ese momento había empezado a surgir el Google Earth. Claro. Nosotros hacemos con el Google Earth la distancia del puente Claro, por se puede metro calcular, cuadrado. muy fácil. Por metro cuadrado. Por metro cuadrado, ¿cuántas personas paradas puede haber? 4. Sí. Multiplica por la distancia que cubrían la manifestación, automáticamente no daban más de 6.000, 7.000 personas en la manifestación. Ahí te das cuenta un concreto dato de manipulación. Yo te digo un caso de lo más grave y vamos ahora al tema de por qué la Argentina, por esto, es un país mucho más pobre y probablemente lo siga siendo por mucho tiempo, lamentablemente. Y es que, por ejemplo, te decían, va a haber lluvia ácida. Yo me acuerdo, el mellizo de Angeli, que después fue senador del PRO, un agricultor, un líder social que empezó tuvo mucho éxito en su carrera gracias a Botnia, que nos decía, va a haber lluvia ácida. Cuando la lluvia ácida, y esto recién el Instituto Nacional de Tecnología Industrial lo dijo, pero lo dijo 2 años después, se genera con la industria siderúrgica que no hay en Uruguay. Hay en Argentina, hay en San Nicolás, en Campana, no en Uruguay. Entonces, si llega a haber lluvia ácida, es el viento que lo trae desde la Argentina. La industria papelera no genera lluvia ácida, generaba en el pasado otros contaminantes que ya no genera. Ahora, ¿viste, Aldo? Cuando vas a comprar papel higiénico, ahora que hay poca oferta, porque la pulpa es importada, en lugar de producirlas acá con el... Y es importada seguramente del polo industrial que se generó alrededor de Botnia en Uruguay y no en Argentina. Entonces, como no hay dólares, hay dificultades para importar la pasta celulósica. Lo que puede hacer la Argentina es venderle la madera. Sí, y te voy a dar datos concretos a nivel económico porque hoy el país necesita dólares y lo que estamos desperdiciando, ¿no? Argentina hoy le está exportando a la planta de Fraiventos camiones con chips de madera. Claro. ¿Okay? Materia prima. Materia prima, como pero si básica. Soja. Eso, cuando se hace la celulosa, es solamente el 10% del costo. Claro. ¿Ok? Entonces, para que tengas una idea. O sea, entran $10, pero tenemos que poner 100 para importar la pasta celulósica. Somos geniales.
Para que tengas una idea, la planta produce 1 millón de toneladas al año. La tonelada de celulosa se vende a $800 la tonelada, del cual tiene un costo de 200. 600 millones de dólares, $600 por tonelada es lo que se gana. Produce 1 millón de toneladas. ¿Cuánto es lo que gana por año? Lo que se hubiese quedado el Estado argentino de impuestos, porque Ahí está. hay que agregarlo. Además de Botnia, se sumaron 3 o 4 papeleras, dos papeleras importantísimas más que también hubiesen venido a la Argentina. O sea, nos perdimos toda una industria. Y otra, si cualquier experto te habla del clúster celulósico papelero de América Latina, del sur de América Latina, Concordia es la ciudad que mejor se podría instalar una planta. Sí, si no me equivoco, Y Concordia es la ciudad más pobre de la Argentina. La ciudad que tiene, qué lindo récord que tiene Concordia, Entre Ríos, la ciudad más pobre de la Argentina. Bueno, y lo mejor es Concordia. Pero si vos analizás, hoy en el sur de Brasil hay más de 20 plantas de celulosa, algunas produciendo 3 millones de toneladas, no una como la de Fray Ventos. Claro, para Brasil, para el Uruguay, el impacto en el PBI de la Uruguay es planta el 10%. El 10% del PBI. Ahora, Paraguay acaba de anunciar hace unos meses, se instala una planta de celulosa en Paraguay, la primera inversión de $4.000 millones. Que podrían estar viniendo a la Argentina, obviamente, y no van Pero a venir. los socios de esa pastera, hay muchos que quieren instalar una en Corrientes, pero no pueden por la cantidad de inseguridad jurídica que hay. Ahora, bueno, ese es el otro problema de la Argentina, ¿no? La inseguridad jurídica y el tema ambiental es una parte. Otra industria que se pierde en la Argentina y que podría estar duplicando las exportaciones es la minera. La mitad de las provincias argentinas prohíben la minería. Mendoza, por ejemplo, que es la que tiene se calcula la mayor riqueza minera. Chubut, La Rioja. Pero a eso sumale salmones, sumale petróleo. Claro, los salmones no se puede porque también contamina. Los hace Chile Sí, y a no les 20 kilómetros contamina de Chile. y les importamos a Chile cuando hay dólares, ¿no? Por eso, pero sumá todo esto y año por año. Claro, Argentina, ¿cuántos miles y millones de dólares claro. ha dejado entrar? Y vuelvo al caso de estos días que vimos, cuando un chiquito, tratando de conseguir algo para comer en un basural en Gualeguaychú, Claro. entonces un camión con basura lo tapa y fallece este chiquito, cuando podría haber una planta de celulosa ahí dando trabajo y generando riqueza. Quizás sus para padres distribuirla. serían empleados de una planta, estarían ganando, no sé, 200, 300 mil pesos por mes y no tendría que escarbar en la basura el chiquito. Y el ¿no? nivel de pobreza que hay en Gualeguaychú. O sea, esto es lo que con el tiempo uno empieza a analizar y dice, ¿por qué tenemos que vivir esto cuando nuestros hijos nos están abriendo la cabeza y nos dicen, papá, nos vamos del país, porque acá no tenemos futuro? Claro. Entonces, eso es lo que lastima a uno. Me La parece Argentina que podría tener la misma cantidad de exportación de minerales que Chile, porque tenemos la misma cordillera. Chile exporta en minerales el doble que la Argentina en soja, y nos lo perdemos. Nos lo perdemos creo que las exportaciones de minerales argentinas son el 10% de Chile. Ahora, yo quiero que veas un cuadro de CIO, fresquito, sobre la credibilidad de los sectores argentinos. Fíjate que esto es fresquito de esta semana. Los argentinos no creemos en nada. Si ves el cuadro en general, la mayoría de los sectores están en rojo, en naranja, salvo a las universidades, los periodistas más o menos, los medios estamos bastante bien. Pero fíjate una cosa que es interesante, los políticos están pésimos. Ahora, lo que se ve que las empresas no están tan mal, son más creíbles que los políticos. ¿Qué pasa que no pueden explicar esto? Yo ya el caso de la celulosa lo damos por muerto, hasta que no se vaya al peronismo va a haber problemas para comprar papel higiénico. Pero los otros sectores, ¿qué les pasa? La minería, el petróleo. Para mí no salen a explicar y a defender su posición. La pregunta de la gente es ¿por qué no salen a defender? Y cuando a nosotros nos preguntan por qué no salen a defender, ¿y por qué? Porque tienen trapitos sucios. Claro. Entonces ahí es el punto, ¿por qué en la Argentina nadie confía en nadie? Ese es el problema. Este cuadro te muestra el color de ese cuadro, la desconfianza ¿Por qué general? los actores, que estamos todos en la Argentina, nadie confía en nosotros? Claro. Y vuelvo al punto también de la comunicación. Yo te voy a dar un caso concreto de supermercado, cortito. Los legisladores le ponen impuestos a los productos que vos compras en el supermercado. Y aumentan, y aumentan, y aumentan, y aumentan todo.
Pero la gente, ¿a quién le protesta por el precio? Al cajero, que no tiene nada que ver, Claro, y al dueño del supermercado, que te dice, y yo los aumento Yo porque a mí me traslado, aumentan. yo tengo mi ganancia, yo la traslado y chau. Me aumentan los impuestos, me aumenta el convenio colectivo, me aumenta la luz, me aumenta esto, me aumenta lo otro. Y me aumentan los productos. Pero un tema que me parece como conclusión, el problema de la credibilidad. Si los argentinos no le creemos a un Botnia, y durante 15 años se comprobó que no nos mintieron, es que tenemos un problema muy serio. Y creo que ese es el fondo de la cuestión. Aldo Leporati está escribiendo además un libro sobre eso. Creo que puede ser un libro muy importante para el desarrollo de la Argentina, que no nos perdamos por lo menos otros sectores. Aldo Leporati, bueno, no sé si te presenté bien, director de Porter Novelli, 15 años de fracaso. Chau, hasta la próxima hora de Maquiavelo. En Laboratorios Bagó trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia, acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Bagó, ética al servicio de la salud. Pagar un regalo desde la app Galicia y pegar una promo es épico. Lo que no es épico es darte cuenta que dejaste las llaves de la nave adentro. Es fundamental que los chicos hoy en día tengan esa oportunidad para poder estudiar inglés, se le abran más puertas para el futuro. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad.